Bueno, entonces retomamos. Hemos perdido a un compañero que ya se retomará la clase. Entonces, nada, en la formalización o en el algoritmo que nosotros utilizamos macroscópico para estimar la fricción, ¿sí? Primero se refiere a cuerpos en contacto, ¿sí? Se refiere a una fricción entre cuerpos en contacto sólidos, y dentro de eso podemos establecer una distinción. Esta distinción no aparece en la ecuación, pero sí, digamos, la tenemos que tener nosotros en la cabeza. Ahora, arriba había puesto naturaleza de la fricción, y acá no estamos hablando de la naturaleza de la fricción. ¿Eh? Ahí está, sin S ni K, exactamente. Entonces, no estamos hablando de la naturaleza de la fricción, estamos hablando de ciertas propiedades macroscópicas. Yo empujo la mesa, no estoy hablando de cuál es la naturaleza, estoy hablando de cómo se comporta. Empujo la mesa, me resiste el movimiento, no se mueve. No se mueve, 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 se empieza a mover. Cuando se empieza a mover, baja un cachito. Entonces, es una fuerza de umbral, una fuerza que se opone al movimiento, y posteriormente, si yo suelto la mesa, ya no la fuerzo más en términos aristotélicos, la empujo y la dejo, al final esta fuerza termina por detener el cuerpo. O sea que siempre esa fuerza se opone al movimiento. Entonces, cuando yo hago una representación de esa fuerza, digo, voy a hacer acá un dibujito hacia acá abajo chiquitín, no sé si se ve, no se ve. Ahí sí se ve, bueno. Entonces, agarro y digo, esta es la fuerza F, esa fuerza es esta. Y la fricción suelo hacerla acá para atrás. Y esta dice esta fricción. Y ese es el dibujito característico que nosotros representamos. Siempre la fricción, si tiene una tendencia al movimiento para allá, bueno, siempre la fricción en el sentido contrario. Puede ser que se esté moviendo o puede ser que esté quieto, porque el dibujito este no discrimina entre esta situación y esta otra. Es un dibujo, una representación de las tantas que usamos nosotros. Bueno, ahora bien, viste que está todo provisorio, puedo mover el pizarrón para allá. Pero ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la fuerza de fricción? ¿Por qué ese cuerpo tiende a sostenerse en esa posición? Pues si yo tomo de este dibujito un segmento, un sector allí de contacto entre los dos cuerpos, tomo ese sector de contacto y lo amplío, lo desarrollo así como si fuera con una lupa de mirar objetos pequeños. Bueno, entonces, te va a quedar, los dos cuerpos son brillantes, bueno, te va a quedar una parte de eso, te va a quedar una cosa así. No es un electrocardiograma, es la superficie del cuerpo en cuestión. Cuando vos chusmeás en profundidad, digamos, con un microscopio, vas aumentando los aumentos, crack, lo mirás más, crack, lo mirás más. Ese cuerpo que era perfecto, que vos lo mirabas así y era brillante, perfecto, un espejo, o resulta que cuando vos lo vas ampliando, no es un espejo, tiene partes salientes y partes entrantes. Uno le dice crestas y valles. Había hace poco una publicidad de maquinitas de afeitar. Entonces los tipos decían, bueno, mira, esto se afeita 5 veces, este es el filo original, y le sacaban como una foto microscópica del filo, y era un filo perfecto, todo el tipo se afeita y así como queda. Aparecían todos esos dientes y la máquina se veía como normal, digamos, la maquinita de afeitar. Entonces, esas representaciones, ¿no? Como la superficie del material tiene rayitas, tiene imperfecciones, no es perfecto. Bueno, y a su vez, el lugar donde está apoyado también tiene crestas y valles, no es tampoco perfecto. Esto representa la parte de abajo, ¿no? Donde está apoyado. Entonces, si yo empiezo a ampliar, estoy mirando este pedacito, empiezo a ampliar ese pedacito y le voy haciendo aumentos, y este sería el zoom de ese pedacito, ¿sí? El aumento de ese pedacito en particular, ¿qué me encuentro? Que las dos superficies que eran perfectamente pulidas, en realidad tienen, ¿viste?, irregularidades
en toda el área. Y eso hace que algunos puntos estén más próximos y otros estén más separados. Acá tengo puntos próximos acá, ahí y por acá poner. Son puntos donde los materiales se encuentran más, ¿cómo se dice? En la menor distancia posible. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? En esos puntos de mayor, ¿cómo se dice? Aproximación, interactúan fuerzas eléctricas. Entonces, en definitiva, la naturaleza de la fricción es una naturaleza eléctrica. Los objetos en cuestión, en esos puntos de aproximación, tienen anclajes eléctricos. Ponele que este sea negativo, ¿sí? Y este otro sea positivo. Entonces, vos tenés en esos puntos una fuerza de atracción eléctrica entre las dos. Y lo mismo va a pasar acá. Acá vas a tener uno negativo y acá abajo uno positivo y negativo y positivo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés correr los cuerpos en estas direcciones, así, ¿sí? Vos querés desplazar uno sobre el otro, en definitiva, este enlace eléctrico va a obrar en contra de tu intención. Y no importa si lo estás queriendo correr así o si lo estás queriendo correr así, no sé cómo decirte. O para el costado, qué sé yo. Siempre vas a tener esa fuerza eléctrica que va a unir a los dos cuerpos. Entonces, no importa para qué lado vos lo muevas, siempre se va a manifestar y siempre va a ser contrario, en términos macroscópicos, siempre va a ser contrario a la intención del movimiento. Eso sería mientras los cuerpos están quietecitos. Bueno, entonces ahora, yo fuerzo, voy forzando el movimiento para allá, y conforme lo voy forzando, bueno, vas rompiendo estos enlaces. Esos enlaces puede que se rompan así, sin más, o puede que haya partes de un material que se pasen al otro material. Está parte, ponerle que acá abajo vos tenés cemento y acá arriba tenés hierro, bueno, puede que partes del hierro queden en el cemento y partes del cemento queden en el hierro. Eso cuando vos te imaginás el hierro decís, no, qué sé yo, bueno, lo levantás y resulta que está todo rayado, ¿viste? Un cacho de acero termina rayado. Y si te imaginas una frenada de un auto, bueno, tanto más claro. Te queda, vos ves en el suelo del cemento el material y la goma, o sea que el anclaje entre el cemento y la superficie de la goma fue de un orden mayor que las propias fuerzas de Van der Waals, digamos, internas del material. La consecuencia fue que te queda goma en el suelo que se va separando en capas del propio cuerpo del material. ¿Entiendes cómo es? A veces los anclajes esos son muy fuertes. Imagínate que el coeficiente de fricción, ¿no? Como una media, el coeficiente de fricción del caucho y el suelo es de 0,86, un número así. No me los acuerdo. Igual, todo lo que le diga, ustedes buscan en internet. No confíen en la sabiduría de los viejos porque el alcohol hace de lo suyo. Entonces, ustedes vayan y esto que le digo, pero es un orden muy alto. Por ahí con el hierro es del orden de 0,3. No importa. Con el hierro también pueden quedar partes de uno en el otro. ¿Sí? Bueno, siempre para superficies pulidas. Ahora bien, cuando vos seguís, todo esto explica hasta acá. Ahora, cuando vos seguís un toquecito más, lográs romper esos enlaces, empieza a haber una idea de aproximación estadística. O sea, puntos como este, que ahora están en completo contacto, cuando vos los desplaces así, en un instante después se empieza a alejar, porque fíjate qué forma tiene el de arriba. Y en un instante después es un punto realejado del cuerpo de arriba, porque esta punta te va a quedar por acá y el otro cuerpo tiene esa distancia. Cuando pase eso, cuando a mayor distancia, menor es la fuerza de atracción eléctrica. No sé si alguna vez la chusmearon, pero esas fuerzas, como muchas, de acción eléctrica, gravitatoria, responden a la inversa del cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la fuerza de atracción
va a tener una proporcionalidad inversa con la distancia que lo separa, con el cuadrado de la distancia que lo separa, ni siquiera con la distancia, ¿no? Con el cuadrado de la distancia. Esto fue como un programa de estudio, alguna vez, por ahí si tenemos suerte lo charlaremos alguna vez en la vida, pero se trata de fuerzas que cuando vos lo separás un cachito bajan un montón, porque aumentás la distancia, esa distancia la elevás al cuadrado y el número que tenías antes lo vas dividiendo cada vez por un número más grande. ¿Entiendes? El numerito de abajo se va haciendo cada vez más grande. Vos lo tenías a 1 de distancia, estabas dividiendo por 1. Pero si lo tenés a 2 de distancia, estás dividiendo por 4, porque es el cuadrado de ese número. ¿Está? Yo ahora esto lo voy a borrar porque me queda un cachivache, pero, o no sé dónde ponerlo. Ahí no. Por acá. Bueno, la fuerza esa, la fuerza eléctrica, por ahí, va a depender siempre de algo acá arriba que es constante, pero de la distancia al cuadrado. Eso hace que apenas se corre un cachito para acá, la fuerza eléctrica entre este punto y el cuerpo de arriba se reduzca, se reduce sensiblemente. Entonces, a partir del momento que rompió los enlaces, empieza a darse, porque no es que no queda ningún enlace. Ese se rompió, pero este de acá se va a restituir en este mismo punto. Cuando vos lo corras un cachito para allá, el primero de todo queda en el aire, no toca con nada. Pero el siguiente, que pasó por un momento del aire, va a volver y se va a enganchar con este. ¿Está? Este punto que está en contacto ahora va a pasar por un momento de aire y después se va a enganchar con este. O sea, se da como, esto que yo te estoy diciendo es una super simplificación, pero es para que me entiendas, que a partir de allí hay eh, eh, una densidad de contactos aleatoria, pero que más o menos se conserva. Lo que sí sabemos, que por eso esta fuerza acá es más o menos constante, se desengancha uno, se engancha al otro y así, entonces más o menos esta fuerza es constante, no tiene una incidencia macroscópica, pero sí es menor que antes. Entonces, sabemos que cuando el cuerpo queda uno sobre otro, los enlaces mismos cada vez hacen que sea más notorio, ¿cómo se dice? El encuentro entre la superficie. Y que cuando se desplazan uno sobre otro, bueno, baja un cachitín esos enlaces. Así que este efecto macroscópico que representamos en el gráfico, estamos construyendo un modelo explicativo microscópico para aquellas otras cosas. ¿Está? Así que más o menos por ahí nos iría quedando la naturaleza de la fuerza de fricción. A ver, si no te convencí, te pregunto, ¿cómo puedo hacer para disminuir la fricción entre dos cuerpos? Entre este cuerpo y el suelo, o lo que sea que esté abajo. ¿Cómo puedo hacer para disminuir la fricción? Que sean lisos, profe. Son lisos. Los dos, para de base, digamos, ¿cómo se dice? Por defecto son perfectamente pulidos. Sí, ninguno tiene garra como el gato, nada de eso. No tiene garras que se vean, porque cuando vos empezás a achicar la imagen, sí se ven, tienen garras. Estas son las garras. Javier, idea. ¿Cómo puedo hacer para disminuir la fricción? Eh, Algo así como un lubricante, no sé. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Buenísimo. Querido, muy bien. Podría agregar, a ver qué dijo, no veo. Podría agregar algún líquido. Muy bien, Evangelina, tienes esa idea. Vos imaginate. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque hay cierta polaridad. O sea que una de las superficies y la otra, algo pasa. Tiene electrones libres, una es polar, la otra también es polar. Algo pasa, ¿no? Como una gota de agua, ¿por qué moja? Bueno, tiene que ver con esa polaridad. Ahora, si yo en el medio de esta cuestión le mando algún líquido apolar, ¿está? Entonces ese líquido apolar no va a tener vínculo con este. Entonces yo acá en el medio le mando una película, bueno, igual quise poner otro color, no se ve nada, pero la idea sería que entre las dos superficies pongo una sustancia apolar. La sustancia que nosotros podemos imaginar como apolar puede ser un cacho de jabón blanco.
¿Entendés? Entonces vos estuviste limpiando, qué sé yo, no sé, tu hija cazó el jaboncito que estaba lavando la pizza, lo puso en el suelo. Vos andás preguntando, ¿dónde está el jabón? Venís caminando, pisás el jabón y te pegás un recontrapalo. Bueno, tu masa es la misma, el piso es el mismo. O sea, no es un problema de que yo haya modificado la fuerza de contacto o el coeficiente de fricción entre mi zapato y el suelo. No, lo que pasó es que en realidad este coeficiente se modifica porque yo no estoy pisando en el suelo, estoy pisando en una película jabonosa, ¿eh? O en el propio jabón, si fuera el caso, que por ser polar, bueno, nada, disminuye la tracción eléctrica entre la superficie. Y los aceites en general, ¿sí? Los aceites disminuyen la fricción por esta particularidad. Vos podés tener superficies que se encuentran, no sé, la cadena de la moto, pasa constantemente arriba de un diente 500.000 veces, empujando. Eso debería borrarse en 3 vueltas. No, uno le pone un lubricante para cadena, eso queda más o menos en la superficie, tiene un rodillito más duro, toda la historieta esa. Pero en realidad, ¿viste? Si vos te fijas la cadena, es lo más lisa posible, son espejos. Y muchas otras partes de los objetos, no sé, los rulemanes, esas cosas, tienen adentro superficies que son espejadas. Son tan brillantes porque se les reduce todo lo que se pueda, las imperfecciones, y además están dentro de una grasa. No está una grasa de litio, es una grasa fibrada o lo que sea. Entonces, una manera para disminuir esto, como dice Javier y sospechaba Angelina, es modificar los enlaces eléctricos colocándole una sustancia apolar. Y como imaginan, si yo acá pusiera algún tipo, ahí está, mirá, sí, se frenaba y le sacaron cualquier impureza que tenía ahí y le mandaron grasa en el eje para disminuir la fricción y bueno, tiró un rato más. Muchas veces las rayas que se producen en la superficie, cuando se producen rayas, ya esas rayas cambian, porque ya no es, digamos, que un contacto eléctrico, sino que cada tanto una parte ingresa sobre la otra imperfección, no sé cómo decirte, y bueno, nada, se va trabando uno con otro. Eso cuando la superficie está enrayada. En los autos, cuando pasa eso, uno dice, bueno, hay que rectificar la superficie, se manda a un lugar donde hay una máquina en un banco que vuelve a pulir las partes, qué sé yo, a darle los diámetros. Así. Cualquier rayita en estas cosas te la recontra complica. Bueno, te iba a decir lo opuesto. Así vos tenés una, ¿cómo se dice? Un descenso de la fricción, colocándole un aceite o una sustancia apolar entre las dos superficies. Pero también podés hacer lo opuesto, darle algo que aumente la tracción eléctrica entre las partes. Entonces, ¿qué haces? En este lugar le podés poner un pegamento. Un pegamento, que en general suelen ser líquidos, o por lo menos viscosos, o no sé, ¿no? Y posteriormente van endureciendo. Bueno, ¿cómo endurecen? Si lo supiéramos, estaría siendo como millonario, porque fíjate, a veces les charlo, digo, mirá, ni las fábricas que hacen buenos lubricantes, ni los que hacen, ni los que controlan, digamos, disminuyen la fuerza de fricción, o los que la aumentan, tal cual, pegamento, en cualquiera de los dos, todos hacen mucha plata. ¿Entendés? El que fabrica no sé, acá no le voy a decir la marca que fabrica esta porquería de pegamento, vas a comprar un Crucify de esto y sale varios pesos. ¿Viste? Vos no sé cuánto saldrá, por ahí sale 300 pesos. 300 pesos un cosito de esto. Tiene 1 centímetro cúbico adentro. ¿Entendés? Imagínate que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, así que 1 litro de ese pegamento te sale 300.000 pesos. ¿Entendés? O sea, el que controla la fuerza de fricción es millonario, querido. Entonces, nada, ¿vos cómo haces? Le pones un líquido, el líquido ese tiene la particularidad de tener moléculas que se adhieren del lado positivo y del lado negativo. No es precisamente una micela, tampoco me voy a poner a hablar de cosas que no sé,
pero sí sé que eso lo que hace es aumentar, ¿no?, la fuerza eléctrica entre la superficie. La puede aumentar tanto que nada, es como que le da continuidad eléctrica, ¿sí?, estructural al objeto. Y bueno, te queda de nuevo la manijita de la taza, ¿eh?, en su lugar. Solo que eso no pasa, no es lo mismo que la estructura inicial. Hay pegamentos que son extremadamente buenos, que inclusive pueden ser, digamos, más resistentes que la propia estructura inicial, pero son extremadamente caros. Se usan para máquinas especiales. Vos, no sé, se socavó, tiene una picadura, que le ponen de ese pegamento, lo pulen y queda más fuerte que el hierro. Pero bueno, nada, son carísimos, carísimos. No sé ni siquiera cuál es la estructura, y tampoco deben ser cosas muy fáciles de averiguar. Deben tener ahí ciertos secretos industriales, esas de Dunlop u otras compañías que, que trabajan sobre materiales mucho tiempo. Y es un área, les cuento, que en la industria es muy requerida. Ingeniería en materiales, prácticamente no hay. Y habitualmente hay becas para estudiar eso. Becas que vos podés estudiar eso y vivís de estudiar. No son dos monedas, vos vivís de estudiar. Se promueven porque la ingeniería de materiales, se habrán notado que cada vez aparecen materiales, no sé, esta porquería, micropolar, ¿no? ¿Desde cuándo existe esa cosa? Y en el entorno, hay un montón de porquerías que son nuevas. La lata de la mesa, qué sé yo. Son todos materiales que, bueno, nada, cuentan con parte de este tema. Vos comprás un litro de un buen barniz, un litro así, una latita, sale 2 lucas y pico, un litro. Decís que es un barniz, y bueno, ¿y qué tiene el barniz? Bueno, cuando se seca se supone que le da el sol y no se levanta de la madera. Esa es la historieta de ese. En definitiva, es una laca que aumenta la fuerza de fricción entre la superficie nueva y la vieja. Y listo, queda ahí, no se mueve. No pasa nada, se moja, le da el sol, te apoyas vos, no se mueve. Y querés pagar eso, bueno, querés que quede así, 2 lucas y medio. Corta. Así que bueno, esa es la naturaleza de la fricción. Es un tema de naturaleza eléctrico, se puede controlar, en definitiva. Ahora que le dimos algún marco de desarrollo a la fórmula que ustedes ya conocían, y a este gráfico que posiblemente también lo conocían, bueno, le dimos un contexto un poquito más acerca del modelo que explica eso. Cuando nosotros aplicamos Gabriel, cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, aplico esa fuerza para allá, si no hubiese ninguna fricción acá, esa fuerza acelera al cuerpo y le cambia su estado energético, porque inicialmente el cuerpo estaba en reposo y cuando vos lo mires un cachito más para acá, está a las chapas para allá. O sea que en el punto siguiente va a tener una energía cinética y al principio no. Cuando pasa eso, que una fuerza aplicada a lo largo de una distancia modifica el estado cinético, la energía cinética, decimos que se realizó un trabajo mecánico sobre el objeto. ¿Está? Entonces, ese trabajo, diría así, como que el trabajo mecánico, implica, está involucrado, tiene que ver con la variación de energía cinética. Esto que lo pongo así acá, traído de los pelos, de la nada, se demuestra, hay una demostración a partir de ecuaciones cinemáticas, pero lo que mucho no me importa eso. Podríamos hacerlo, pero no viene al caso. La onda es que lo que me tienen que creer, que ustedes ya pueden percibir, es el hecho de que si yo tironeo para allá, no es gratis que yo tironee. Yo estoy tironeando de eso, y ¿cómo hago para tironear de eso? Bueno, imagínate una soga en la que yo estoy esforzándome para tirar para allá, o sea que estoy invirtiendo una cantidad de energía
para que este cuerpo se pase desde esta posición a esta otra, y en esa transformación de las posiciones, efectivamente tiene un aumento de energía cinética. Pero esta fuerza no es una fuerza manifiesta, así, sin de la nada. No, esa fuerza tiene un causal, y ese causal implica también una transformación de la cantidad de energía de ese origen, de ese causal. ¿Entiende cómo es? Si esa fuerza es que yo estoy tirando, bueno, estoy transformando energía química en cinética, moviendo la soda, y eso genera el trabajo mecánico sobre el objeto. Si esa fuerza que estás imaginando es la del motor del auto, que empuja el auto para adelante, que estaba quieto y ahora va a 30 kilómetros por hora, bueno, esa fue la energía química del combustible que se transformó en térmica, empujó el pistón, se transformó en cinética. ¿Entendés? Es una rosca, pero siempre esa fuerza de la que vos estás hablando no es una nada que aparece de la nada y empuja al cuerpo. No, hay una transformación energética en algún lado. Por eso, en definitiva, el trabajo mecánico es una manifestación de energía, ¿eh? Y esa manifestación de la energía genera una transformación de energía cinética. Ahora bien, el trabajo mecánico, en definitiva, se representa también, tiene una formulación, no sé cómo decirte, eh, algorítmica, ¿no? Esto que te estoy diciendo se escribe a través de una ecuación. Y la ecuación, de nuevo, así como la S de static, la K de kinetic, las que te voy a poner acá es una W de work, en gringo, ¿no? de trabajo en gringo. Y simplemente hay más complejidad. Mañana pasado, cuando nos volvamos a ver, vemos algunas matices de esto, pero simplemente es la fuerza aplicada por una distancia. Pero deben entender allí, detenerse, en que la fuerza no es un milagro, ¿eh? No ocurre milagrosamente, no es que una manifestación ahí, que, no, es algún cristiano que está empujando al otro lado, y va un poquito más allá de su fe, está traccionando de ahí con algo. Entonces, el trabajo se define como fuerza por distancia. Ahora vamos a sintetizar o unir el inicio de nuestro desarrollo teórico de física de hoy con el final de nuestro desarrollo teórico de física de hoy. Vamos a unir las dos cosas. Cuando uno esas dos cosas, la fuerza de la que estoy hablando se va a transformar en la fricción. No va a ser cualquier trabajo, va a ser el trabajo de la fricción. Eso lo voy a escribir acá abajo. Voy a ver si puedo usar otro color. Me va a quedar el trabajo de la fricción, no es cualquiera, específicamente el cambio en la cantidad de energía mecánica, o energía cinética en este caso, que genera la fuerza de fricción. Va a ser igual, y fíjate, voy a mantener la idea de acá de fuerza por distancia. Va a ser la fuerza de fricción por la distancia que esté aplicada. ¿Te imaginas? Que si yo vengo corriendo, ¿sí? Antes lo hacía en la escuela, porque hubo tiempo que andaba, como se dice, de ropa de vestir, así pantalón de vestir y, como se dice, zapatos de suela. Entonces tenía ya al final del aula mis cursos que estaban allá en el extremo. Entonces ya cuando yo llegaba, los pibes estaban en la puerta y el chiste cuál era, yo corría por el pasillo y al final venía patinando en una pose, ¿viste? Por el pasillo, y ellos me tenían que agarrar, ¿viste? Bueno, la última vez me parece que tenía ya zapatos de goma, y en la frenada fue una bruta frenada, y volé por el aire, y decí que me agarraron. Tenían nada, peso 90, ahora peso 96, en esa época pesaba 90. Bueno, me agarraron y salvaron mi vida de esa frenada. Entonces, la idea es, la fricción esa se da a lo largo de una distancia. Si yo venía a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Y me largo así y no hago nada más que patinar sobre la superficie del piso del pasillo, lo hago a lo largo de una distancia, y mientras esa fuerza de fricción va modificando progresivamente mi energía cinética, hasta que lo termina por retener. Esa era la onda. Yo iba hasta allá y llegaba hasta el borde, ¿no? para entrar al aula. Bueno,
Eso. Entonces, es la fuerza de fricción a lo largo de una distancia. Cuando yo transcribo qué es la fuerza de fricción, o sea, le voy a agregar esto de acá arriba, me va a quedar que el trabajo de la fricción, o cualquiera, el trabajo de la fricción va a ser igual a la normal por el coeficiente de fricción por la distancia. Esta sería entonces, acá esta es una W que me quedó bien cachuza, pero se tiene el trabajo de la fuerza de fricción va a depender, como todas las transformaciones, así como habla de trabajo mecánico, por la distancia que esté aplicada la fuerza. Pero en este caso, la fuerza a la que yo me refiero, es la fuerza de fricción, que por su definición macroscópica que ya habíamos charlado, es la normal por el coeficiente de fricción entre los cuerpos. ¿Está? Cuando yo me desplazaba así y tenía zapato de suela, además de que había piedrita en el medio, es más duro, qué sé yo, me deslizaba bárbaro. Y cuando le puse un zapato de goma, chao, me clavé de cabeza arriba de todos los pies. ¿Está? Bueno, entonces, nada. Esto que estamos chupeando hoy, esta suele ser digamos, el algoritmo, la cuenta, la ecuación que nosotros le vamos a agregar a lo que pensamos en la clase anterior, de las transformaciones. Esta va a ser la parte que se disipe. ¿Sí? Así que la diferencia entre un sistema conservativo y un no conservativo es que a los no conservativos en algún lugar se juega esta expresión para indicar qué tanto de la energía inicial se disipa. Eso va a ser material para el próximo encuentro. Así que anoten ahí, porque yo me olvido todo. ¿Está? Bueno, mis queridos chichipíos, les dejo un cariño y nos vemos la semana que viene. ¿Ok? Buen fin de profe, gracias. Chao María Dale, Rosa. Luis. Chao Evangelina. Chao Buen fin de- Gracias, profe. Chao. ustedes. Gracias. Abrazos.